Sí, bueno, yo voy a ser de pronto pues mucho más corto en mis apreciaciones y lo voy a aplicar evidentemente al caso colombiano que conozco más de primera mano y es más un tema muy coyuntural, específicamente pues ese cambio de Trump a Biden, pues la historia que nos comentó Patti, pues yo no voy a ir tan atrás de pronto en temas de tratado, también porque nuestro tratado es relativamente reciente y pues eso va a ser un cambio estructural de lo que nosotros vamos a mencionar aquí en esta corta presentación. Entonces, primero, así como lo hizo Patti, también yo tengo los mismos datos de 2018 y quiero decirle a Patti que hoy salieron los de 2019 en el Observatorio de Complejidad Económica, pues yo también obviamente en la preparación, pero hoy ya salieron 2019. Y lo que podemos ver aquí es el tema de concentración de Estados Unidos, ¿no? Un poco lo que mencionaba Patricia, aquí está, ¿no? México, pero fíjense el tema de China, ¿no? Exportaciones hacia China, ¿sí? México y Canadá, los principales socios comerciales. Importaciones desde Estados Unidos, desde China, México y Canadá. Este pequeño puntico, o sea, lo verde es Sudamérica y este pequeño puntico que ustedes alcanzan ahí a observar es Colombia. El 0.94% de exportaciones de Estados Unidos para Colombia. Y importan 0.48%. Este de aquí arriba, de hecho, con bloqueo y todo es Venezuela, que importa más o menos lo mismo. Y pues bueno, ya vamos a ver entonces un poco pues a qué se refiere ese intercambio comercial que tenemos nosotros con el gigante, como lo llamamos, el gigante del norte. Entonces, para que veamos un poco esa relación comercial y también pues de dependencia o interdependencia. Y ahí quiero anotar un poco también lo que mencionaba Patti. Nosotros tenemos una dependencia de Estados Unidos en el tema del narcotráfico, por ejemplo, ¿cierto? Y dependemos económicamente de ellos porque, como lo vamos a ver, pues es nuestro mayor socio comercial. Y nuestras negociaciones también van muy de la mano, haciendo ese paralelo con México, de los temas políticos. De hecho, pues acabamos de recibir esa certificación de lucha contra el narcotráfico que nos permite continuar con el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que ese condicionante de las certificaciones también es un condicionante comercial. Y pues bueno, ahí en la línea un poco con lo que comentábamos en la anterior exposición para verlo en retrospectiva. Aquí quería como compartir un poco la época de comercio de Trump. Este es un análisis de meses, la fuente es Comtrade, de 2017 realmente es la entrada de Trump a la presidencia. En exportaciones, pues realmente pues, es un rango muy variable, esto es por meses, pero aquí se ve evidentemente pues la caída, ¿sí? Producto del COVID, ¿cierto? Esta caída impresionante tanto en exportaciones como en importaciones. Pero aquí lo que quiero hacer notar un poco es que a pesar de que en el discurso hay un tema de proteccionismo por parte del señor Trump, en principio de Buy American o Make America Great Again, uno puede observar también un leve crecimiento, ¿cierto? Aquí una baja que puede ser producto también de precios de petróleo y esto, pero sí hay una tendencia un poco creciente y nuevamente pues aquí lo que observamos es esa caída pues impresionante producto del COVID, con una recuperación que seguramente con datos ya mucho más recientes a estos meses de 2021 pues va a ser mucho más amplia porque no solamente Estados Unidos está volviéndose a incorporar a la globalización comercial, sino pues que todos sus socios comerciales. Entonces eso también va a depender mucho ese crecimiento que ya estamos notando aquí. Pero entonces lo que quería observar es que de pronto sí hay una tendencia, o sea, por lo menos 2017 a 2019 hay una tendencia creciente del tema de importaciones. En exportaciones, pues sí se ha mantenido relativamente estable. Ahora pues vamos a ver como socios comerciales, ¿no? Balanza comercial de Colombia frente a Estados Unidos, y aquí lo que quiero observar es, pues estamos hablando de un periodo de 1995 a 2020, y pues vemos las subidas y bajadas, ¿no? Esta es como una etapa de esas del Tour de Francia, en donde en 2011, ¿cierto? Ganamos el premio de montaña porque teníamos un superávit comercial que se daba fundamentalmente por un producto y el precio de ese producto, que es el petróleo. Entonces, evidentemente aquí este crecimiento de 8.991 millones de dólares en nuestras de superávit comercial se da es por un precio del petróleo que pues iba al alza.
Ese mismo commodity es el que nos lleva nuevamente a un tema de déficit comercial que solamente se veía a finales del siglo pasado, ¿no? Y pues nuevamente aquí pues cuando aquí estábamos en el premio de montaña de primera categoría, aquí estamos con el descenso y con caída absoluta fuera de la carretera con menos 4.773 millones de dólares. Entonces, pues de ahí no hemos salido, ¿no? Ese es un tema del déficit comercial con Estados Unidos y pues la razón fundamental de esto, ya con Trump, pues se mantiene, ¿cierto? Pues aquí evidentemente pues es un tema de estructura más que de una política comercial, así digamos que la diferencia con México es esa frontera que los separa, que evidentemente hacen la concentración de sus exportaciones mucho más fuerte. Nosotros tenemos algo más diversificada, pero no mucho más diversificada, y de todas formas, a pesar de esa diversificación, pues permanecemos en un déficit constante y ya casi estructural, porque pues ya llevamos varios años en él. En estos momentos, pues una proyección de menos 991 millones de dólares solo para la época de Trump, básicamente 2017-2020. Y entonces eso es lo que les comentaba precisamente de esa distribución de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Y pues quiero anotar pues qué es lo que exportamos nosotros. Aquí anoto 1995, 2012 y 2018 como último dato que teníamos de esta fuente, pues ahí se puede conseguir más, pero no va a variar mucho. Y vemos el petróleo minero energético, los llamábamos nosotros. Antes del 2000 separábamos nuestro comercio internacional entre tradicionales y no tradicionales, ¿no? Conociendo los tradicionales como carbón, petróleo, café y níquel. ¿Sí? Ese era como los tradicionales, y los no tradicionales era el resto. Cuando ya se ve el boom petrolero, pues evidentemente tenemos que separar para temas de estadísticas y para temas de análisis los mineroenergéticos, que correspondería a petróleo, sus derivados y carbón fundamentalmente, y algún otro metales preciosos, ¿cierto? Y el resto, que son no mineroenergéticos. Entonces, como se dan cuenta aquí, este pastel pues tiene un sabor muy mineroenergético, ¿cierto? Estamos hablando de casi un 80% o más, ¿sí? 80% en productos sacados de la tierra no vivos, de alguna forma. Entonces 2012 y 2018 un poco aumentando el grado de agregación con el petróleo refinado, si lo pudiéramos mencionar así, y nuevamente pues aparecen esos no tradicionales pero importantes siempre históricamente, como las flores cortadas y el café, que pues emblema nacional y todo. Pero lo que quiero también que observemos es el grado de la agregación que tenemos en nuestros productos, es mínima, de exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Entonces la dependencia en commodities y particularmente en materias primas, pues hay que tenerla en cuenta para explicar un poco las relaciones comerciales que tenemos nosotros con Estados Unidos desde el punto de vista de las exportaciones. Y aquí pues de pronto también contar un poco la triste historia de las importaciones, y digo triste historia precisamente porque pues nosotros supondríamos que bueno, vamos a exportar commodities, vamos a exportar materias primas, pero no vamos a importar ese tipo de cosas porque pues supuestamente tenemos exceso de eso. Entonces nos vemos un poco también en la figura en 1995, pues bueno, importando lo que no tenemos, ¿cierto? Maquinaria de equipo, computadores, el tema de los químicos, camiones y vehículos. Entonces más del 50% de nuestras importaciones pues ya son de valor agregado, la mayor parte de valor agregado. Aquí este amarillito muy tenue es del sector agrícola, y aquí mucho más tenue el petróleo refinado, que en 2012 aparece, ¿cierto? Y entonces, pues aquí la razón fundamental es que Estados Unidos se convierte en exportador neto de gas y petróleo, producto de sus más recientes prácticas de presión de agua para sacar, pues el fracking que conocemos, para sacar petróleo y gas, y pues se vuelve exportador neto, ¿cierto? Y en ese sentido, pues nosotros somos compradores porque pues nos hace falta, no alcanzamos a refinar todo el petróleo que necesitamos, y resultamos importando petróleo de Estados Unidos. Entonces, ya hay un cambio en el portafolio de compras que nosotros tenemos desde Estados Unidos hacia Colombia. O sea, ya no es solamente productos con alto valor agregado, sino productos con un valor agregado medio. Y pues ahí un producto que nosotros
exportamos. Entonces, ahí es la discusión de por qué exportamos nosotros y después volvemos a importar, y esa pues discusión sería mucho más largo de lo que tengo tiempo para exponerles. Entonces, aquí lo que quiero hacer notar también es que este amarillito aparece acá. Entonces, además del petróleo refinado, pues también estamos importando sector agrícola. Entonces, eso nos da pie a preguntarnos, pues, cuál es la diversificación en valor agregado que nosotros como país estamos desarrollando, sino más bien una concentración incluso de exportaciones en materia prima e importaciones en materia prima con este que se supone nuestro socio comercial principal. Entonces, es algo que pues tiene que quedar un poco en la mente y pensar no solamente en la monoproducción, sino pues también empezar a variar y mirar a ver cómo podemos agregar valor. Y ahí recojo un poco lo que mencionaba Patti también, de poder hacer cadenas regionales de valor, que de hecho está en parte de mis conclusiones. Entonces aquí, precisamente como les mencionaba yo anteriormente, pues había que hacer un análisis de los no mineroenergéticos, a ver qué tan mal estamos o qué tan bien estamos, ¿no? En términos de exportaciones y balanza comercial. Entonces aquí pues lo que vemos es, las importaciones son el que está rojo hacia arriba, ¿cierto? Las exportaciones son el que está aquí en azul, y el superávit, el diferencial comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, es lo que nos da aquí que por ser importaciones mayores que exportaciones, pues presentamos un déficit de manera constante en los no mineroenergéticos. Fíjense que un poco llevamos el mismo recorrido que mencionábamos. En no mineroenergéticos no hemos sido superavitarios desde el siglo pasado, ¿cierto? Y aquí pues el tema es, aquí hubo un cambio estructural en nuestra economía, una visión más hacia afuera. Sin embargo, si uno ve las importaciones, pues también eso implicó un aumento. En las exportaciones también ha habido un aumento, ¿cierto?, de esas exportaciones no mineroenergéticas. Sin embargo, el déficit pues, se ha mantenido mucho más. Entonces, aquí lo que también queremos mirar es el TLC en el 2012, ¿cierto?, y el ingreso de Trump a la presidencia. Fíjense que, pues bueno, siguen la misma tendencia. Aquí uno supondría que las exportaciones crecen impresionantemente, sobre todo en no mineroenergéticas. El cambio no es tan abrupto y ya lo vamos a ver más detalladamente en términos de cuántos productos nosotros exportamos y cuánto es la diversificación. Entonces, fíjense que los cambios estructurales pues no han sido tal para nosotros en términos de esa implementación del TLC y la subida de Trump a la presidencia. Y aquí es lo que les hablaba de la concentración. Entonces, aquí hay un modelo que muestra el índice de Hendy-Hatt y Hirschman. Herfindag y Hirschman lo que hacen es mostrar, ¿cierto?, cuál es la concentración de los productos que pues tienen una economía. En este caso, pues vamos a hablar de las exportaciones como tal. Menor a 1000 es que hay poca concentración, ¿cierto? Entre 1000 y 1800 es una concentración media, y mayor a 1800 es una concentración alta. Si tomamos el total, ¿cierto?, es decir, mineroenergéticas y no mineroenergéticas, pues vemos que particularmente desde este cambio estructural, que es el TLC, pues hay una alta concentración, ¿cierto? Estamos hablando en 4000, o sea, siempre ha habido, pero particularmente desde el 2008 y particularmente en esta época del TLC, hay una concentración muy fuerte en la producción que nosotros hacemos, pero es guiado particularmente por las mineroenergéticas, porque si comparamos aquí con las no mineroenergéticas, pues realmente el grado de concentración es bajo, ¿sí? Pues es medio, ¿no? Estamos entre 1000 y 1800. Entonces, para que veamos que esto se lo lleva particularmente las mineroenergéticas. Ahora, cuando hablamos de productos, pues no miremos concentración, sino número de productos. Han rondado entre 640 y 740, ¿cierto?, el número de productos exportados a Estados Unidos, que no implica una diversificación mayor, está en un rango pues razonable, pero en no mineroenergéticos pues también está en 620 y 745 antes del 2004 y 710 productos después de la entrada a Trump, ¿no? O sea, digamos que podríamos decir que diversificamos incluso un poquito más desde antes de la entrada de Trump a la entrada de Trump. Entonces, aquí lo que queremos anotar es precisamente esa carga que tenemos en monoproducción, pero también en la poca posibilidad
de variar nuestra oferta exportable. Aquí ya se ve mucho más oferta exportable, incluyendo, ¿cierto? Los mineroenergéticos, que eso pues también hay que reconocerlo, ¿cierto? Pero estamos entre medio y alto. Media concentración y alta concentración. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. No hay mucha diversificación de nuestras exportaciones. Entonces, pues este panorama se da un poco también para aplicación al caso colombiano, y ahí de pronto repito mucho de lo que ya Patti mencionaba, una diplomacia a la Trump. Pues de pronto no estamos muy adecuados a la forma en que lo hacía, pero era su tipo de diplomacia, y si me permiten los cientistas políticos utilizar esa palabra de pronto en Trump, pues es una diplomacia a la Trump, ¿no? Los modos, las formas, mencionaba Patti precisamente, es muy diferente a la diplomacia multilateral que promovía en su candidatura y que pues está promoviendo ahora Biden, ¿no? Aquí lo ideal es que no va a ir solo, no va a ir unilateralmente como se hacía en la época de Trump, sino que a partir de esa fuerza, digamos, de aliados comerciales, llámese Europa, llámese Japón, pueden contrarrestar de alguna forma esa gran amenaza como la ve Estados Unidos de ser la mayor economía del mundo y comercialmente China, ¿cierto? Entonces, pues digamos que sopesa esa gran fortaleza que ha tenido China en los últimos años, y eso pues de alguna forma pues es otra forma, ¿cierto?, de expresar las relaciones comerciales que vamos a tener en el corto plazo. Entonces, el otro, pues la guerra comercial con China no es de corta data, no es por Trump, de hecho es de larga data, sino que se profundiza más precisamente por ese tipo de diplomacia. Se supone que con Biden va a haber una certidumbre comercial que se va a suponer se mantendrá, depende de la pandemia, ¿no? Con los desarrollos de vacunas yo creo que pues todos somos un poquito más optimistas respecto a eso, y pues por lo menos podríamos hablar de certidumbre frente a esa incertidumbre por las amenazas al comercio, ¿no? La salida de la OMC, que voy a salirme de la OMC, pero hay un bloqueo de la Organización de Solución de Controversias o Diferencias que mencionaba yo con Patti, que pues es un bloqueo administrativo que con razón de alguna forma ya venía desde el 2002, o sea que tampoco es una cuestión que se le achaque a Trump, sino que él ya tuvo las herramientas administrativas para bloquear eso. Entonces, las amenazas pues eran un caldo de cultivo para la incertidumbre mundial. En Biden lo que sí va a haber es un mayor escrutinio, porque pues la mayoría demócrata pues le permite también hacer un refuerzo en los temas laborales y ambientales que son de particular importancia para Colombia. Yo oí hace poco tiempo precisamente que un conferencista mencionaba que nosotros somos de los que estamos mejor parados en los temas ambientales. Sin embargo, con este tema pues de los cultivos ilícitos y pues que tienen que ser fumigados, pues vuelve otra vez a la agenda este tema, y eso es muy importante. Nos acaban de certificar, pero recuerden que esta certificación viene pues precisamente de un historial de mucho más de 2 meses de lo que lleva el señor Biden en la presidencia. Entonces seguramente estos temas van a ser mucho más importantes para la agenda de Biden. No eran menos importantes en Trump, pero definitivamente incluso pueden ser más fuertes por la política que viene detrás con los demócratas. La política de comercio exterior de lado y no hacia abajo. Ahí lo que me refiero es que Trump miró hacia China, miró hacia la Unión Europea, pero no miró hacia el sur, ¿no? Por eso me refiero a abajo, viéndonos todavía nosotros, no el mapa al revés, sino el mapa con Sudamérica, no miraba abajo. Entonces, pues lo que de pronto va a pasar con Biden es que vuelva a mirar al sur, más allá de México, y que pues de alguna forma podamos nosotros volver a ser parte de esa agenda importante de Estados Unidos. La prioridad de Biden en compras estatales, Buy America, Made in America, que es un poco lo que yo le preguntaba a Patti, pues va a continuar, y de hecho pues hay una cierta obligatoriedad con el tema de compras gubernamentales. La revisión de los tratados, pues se salió del Transpacífico, renegoció el tratado con México y con Canadá, y pues nosotros de pronto íbamos en la fila, pues le faltó tiempo de pronto para revisar esos otros tratados de libre comercio, y ahí pues hay que hacer un paréntesis. No sabemos qué hubiera pasado con el tratado de libre comercio de acuerdo a esa tendencia que llevaba Biden. Finalmente, para redondear el tema, en propiedad intelectual
ya venía pues alguna reticencia de Estados Unidos, y esto es más un lobby de parte de las empresas farmacéuticas, también de software, etcétera, que no solamente para Colombia, sino pues para el resto del mundo, pues ha tenido gran trascendencia ya a nivel multilateral. Entonces, precisamente con la pandemia se vuelve a poner en primer orden el tema de la posibilidad de hacer propias fórmulas, de donar esas fórmulas, pero evidentemente pues empresas transnacionales que pues han invertido cierto dinero, cierto capital para producir estas drogas, pues no son tan proclives a dar sus fórmulas, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a continuar, ¿cierto? El tema de los genéricos en Colombia ha sido todavía parte de la agenda, y pues seguramente va a haber presión por parte no solamente desde el gobierno, sino detrás de ello el lobby que pues ya se mencionaba. Es un poco ¿qué le toca a Colombia? ¿No? Es como la última pregunta que yo me hago en esta exposición. Pues la diplomacia bipartidista que ha caracterizado históricamente a Colombia entre demócratas y republicanos, siempre pues ha habido una diplomacia hacia los dos partidos. Entonces, como las decisiones comerciales particularmente en Biden normalmente van a pasar nuevamente por el Congreso y no de manera unilateral desde el Ejecutivo, se supone que va a ser una razón más para seguir esa diplomacia bipartidista. Por otro lado, promover nuevos productos. Los casos de éxito recientes, el ministerio menciona muy claramente el aguacate Hass, y aquí en Barranquilla pues las puertas, ventanas de aluminio, que pues ya sabemos el tema de la empresa que está localizada aquí, que pues mueve mucho ese punto, y hay que rescatar pues ahí el valor agregado que tiene este tipo de productos, particularmente de aluminio. Ahí pues sentamos un poco a discutir, y por eso también mi pregunta con Patti, el tema del aluminio, cómo lo afecta por un lado a Estados Unidos frente a México y frente a China, y da cuenta de las diferentes razones. Nosotros estamos como ahí en la mitad a ver cómo entramos a ese mercado, de pronto viendo que otros no pueden entrar, ¿no? Esa es un poco la historia de todo eso. El tema de las condiciones de acceso por equivalencia sanitaria que le permitan un acceso mejor a productos como el pimentón, mango, maracuyá e incluso carne bovina y aviar. La preocupación aquí es que no hay valor agregado mayor en todo esto, ¿no? Entonces el tema de concentración y el tema de valor agregado vuelven a ser parte de nuestra agenda y no mejoran. De pronto algo de valor agregado puede haber en el tema de textiles y sobre todo confecciones, por la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, y ahí pues entonces podría uno pensar de pronto en hacer esto que menciono último, que es las cadenas de valor regional, ¿no? Aprovechando precisamente pues las posibilidades que desde hace algún tiempo en el acuerdo de la Alianza Pacífico se lograron con México. Ahí dependerá mucho, obviamente, de las tendencias ideológicas y políticas de los gobiernos, si esto pues resulta efectivo, si resulta de impacto para poder negociar de pequeño a grande, y llamemos pequeño entre comillas, México, Colombia, Chile y Perú, ¿cierto? Como una alianza que no solamente va a mirar al norte en Estados Unidos, sino que definitivamente pues está mirando al Pacífico, y China como aliado estratégico, que ya firmó también un acuerdo marco con los demás países del Asia-Pacífico, pues nos deja ver que ya no solamente no nos miran, sino que nosotros tenemos que mirar a otros países, y pues esta podría ser una opción. Pues de mi parte no es más, yo les agradezco muchísimo.